Saludos amigos y amigas, soy Rubén de Masaya Adventure Channel y esta vez los saludo desde una ruta gastronómica de una población turística relativamente desconocida, la población de Vilassar de Mar en el Maresme catalán. La población de Vilassar de Mar se encuentra en la costa de Barcelona, conocida como el Maresme catalán. Se trata de un conjunto de poblaciones que a nivel turístico son relativamente desconocidos. Concretamente en el caso de Vilassar no se encuentra dentro de ninguna ruta turística, pero que sin embargo desde el punto de vista gastronómico tiene mucho interés, aparte de cierto patrimonio que puede complementar esta oferta, como es por ejemplo esta torre, la Torre de Can Nadal, concretamente de los años 1500 y que sirvió de hospedería en su momento. Sin embargo, aparte del interesante patrimonio de construcciones arquitectónicas que puedes encontrar en el lugar, lo que vamos a resaltar hoy es la oferta gastronómica de Vilassar, única en su estilo, ya que es una de las rutas posibles para hacer el vermut y que es relativamente desconocida, en la que existen dos importantes casas de conservas catalanas que se dedican a realizar una salsa típica de la zona, aparte de realizar sus propias versiones de la famosa bebida aperitivo conocida como el vermut, de la cual ya incluso hago un reportaje en la ciudad de Reus que les invito a ver para que vean la capital del vermut en Cataluña, que fue Reus en su momento. Sin embargo, hay que saber que en la zona del Maresme también existe tradición de esta bebida, en la que existen más de 10 marcas registradas que puedes saborear a lo largo de toda la zona en los alrededores de Barcelona. El recorrido por el casco histórico del pueblo te llevará a casas que recuerdan mucho al estilo colonial español de América Latina, en el que encontrarás incluso portales modernistas, como no, algo característico de todas las zonas de Cataluña en general. El estilo de casas realmente es único en este pueblo. Son casas en general bastante amplias que tienen un amplio patio interior. Son bastante espaciosas, techos bastante altos, muy bien iluminadas en general. Y que no solamente recuerdan el estilo colonial español, sino que nos recuerdan que de estos pueblos salieron muchos personajes a lo largo del siglo XIX a las antiguas colonias españolas. Los personajes conocidos como los indianos, que se hicieron ricos en América, especialmente en el caso de los catalanes en la colonia española de Cuba, y que regresaron a sus pueblos después para convertirse en grandes mecenas y creadores de este tipo de viviendas y edificaciones en sus distintos pueblos. Dispone de calles estrechas que dan una bonita panorámica fotográfica para aquellos a los que les gusta este tipo de paisajes. Y dentro de los comercios emblemáticos gastronómicos que puedes conseguir en esta población se encuentra la bracería Can Roca, en catalán llamada rustissería. Aquí se encuentra uno de los locales tradicionales de este lugar, que en el caso de aquí del centro solamente funciona en horarios de sábado y domingo. En las que prácticamente la tecnología moderna ya se combina con lo tradicional, en los que puedes comprar el típico pollo al ast catalán mezclado con las patatas, olivas y los canelones en fin de semana. Aparte del Can Roca, tenemos una interesante iglesia de los años 1700 que fue restaurada tras la guerra civil, como puedes ver, pero que sin embargo mantiene algunas de sus partes originales, que es la torre campanario, que fue una de las pocas partes que se salvó de la destrucción de este conflicto armado y que se encuentra no muy lejos de otra obra de arte, como es por ejemplo esta casa residencial que está hecha en un estilo conocido como el estilo neomudéjar, es decir, una imitación del mudéjar original de Aragón, y que, como puedes ver, tiene un rico decorado en las puertas que te recuerda este tipo de arte dentro de la ruta que nos va a llevar a nuestro destino final a nivel gastronómico, que es la Casa Espinalé.
Yendo a nuestro recorrido al destino final, encontrarás diversos rastros del arte modernista catalán que se encuentra prácticamente en todas partes en los pueblos de Cataluña. Sin embargo, te encontrarás con el destino, la Casa Espinaler, que cuenta con una tienda estanco. Es un negocio que funciona desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX aproximadamente, y que ha ido creciendo con el tiempo. Empezó siendo un bar de tapas que acabó expandiéndose como tienda, estanco y bar gastronómico de la mano del señor Miquel. Se trata de un local con mucha historia que les invito encarecidamente a visitar, y es una cosa poco común dentro de lo que se puede hacer en los alrededores de Barcelona. Aquí les enseño un pequeño ejemplo de lo que pueden encontrar aquí en un local de este estilo, en el que se puede practicar el vermut, el arte del vermut, pero de una manera distinta, en el que está el aditivo de la famosa salsa Espinaler. Sin embargo, lamentablemente, para el momento en que hemos venido, el local se encuentra cerrado por motivo, aquí les dejo el horario para que lo vean, del descanso del personal. Así que por lo tanto tendremos que improvisar yéndonos a la zona del Espinaler Nou, que es otra opción que tienes, en la que además hay una tienda en la que puedes comprar las cosas del Espinaler. Sin embargo, este es un lugar en el cual puedes disfrutar del noble arte de la lectura mientras haces el vermut, de libros como este, El Manual del Guerrero de la Luz de Paulo Coelho, lecturas profundas, superficiales, las que vayan más a tu gusto. Se trata de lugares con rutas gastronómicas, como en este caso una ruta poco conocida, en la que puedes disfrutar de cosas como esta, lo que te estoy presentando hoy. El vermut es una bebida tradicional hecha a base de ajenjo, artemisa o hierbas aromáticas típicas de las zonas de Europa. Aunque la palabra vermut es alemana, originalmente esta bebida alcohólica no fue desarrollada en Alemania, sino en zonas del sur de Europa. Sin embargo, esta palabra fue utilizada para describir esta famosa bebida, que se acabó convirtiendo en costumbre popular de nuestros abuelos desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX. Sin embargo, la costumbre de hacer el vermut se está volviendo a hacer popular, y es el motivo por el que vamos a enseñarte esta ruta turística, gastronómica, en un pueblo desconocido a nivel turístico como es Vilassar de Mar, en el que te vamos a enseñar la tradición del vermut en el Maresma, que se diferencia de la de Reus, que ya enseño en un vídeo mío, en el sentido de que aquí hay el aditivo de una famosa salsa conocida como la salsa Espinaler, en la que la Casa Espinaler tiene su propia versión del vermut, aparte de la comida que hay que mezclar con esta salsa hecha a base de vinagre, y que es la que le vamos a enseñar en esta ruta gastronómica que enseñamos hoy aquí. Y principal viene a ser el Espinaler, que inventó una salsa hecha a base de vinagre para realizar un tapeo que era típico de nuestros abuelos, pero que se está volviendo a poner muy de moda. Y tenemos dos opciones para hacerlo en el pueblo de Vilassar: o venirnos a esta pequeña zona industrial donde encuentras mucho aparcamiento para poder realizarlo con suficiente espacio en esta tienda restaurante, que al aforo, les advierto, suele ser bastante concurrida. Bien, ya tenemos mesa en una terraza y ahora vamos a intentar hacerlo tradicional, que es probar. Aquí tenemos la salsa Espinaler, que en los ingredientes pone que está hecho a base de vinagre, pimienta roja y especias, que no especifica cuáles son, y que viene a ser una de las delicias a probar con lo que vendremos a hacer aquí, que es un vermut clásico y tradicional. Y aquí tenemos el vermut clásico, la salsa Espinaler. Aquí está el vermut servido. A mí normalmente me gusta el vermut dulce, pero normalmente se sirve con una rodaja de limón y una aceituna con hielo. Aquí tenemos un combinado típico del vermut, en el que se sirven mejillones, aceitunas, y aquí es tradición mezclarlo con patatas fritas como esta que tenemos, todo combinado con la salsa Espinaler tan famosa.
Y ahora aquí les enseño, ya lo tenemos abierto. Esto uno lo agita un poco para que se mezclen bien todas las especias y se los acerco. Pues yo lo que hago es que hago una pequeña piscina aquí para después irlo comiendo yo poco a poco. Y ahora vamos comiendo así a la salud de todos. ¿Un poco? Cuando ya entres a cerrar, ahora uno lo que hace es que rebaña aquí la patata para después irse la comiendo. Y ahora yo todo el conjunto lo completo con los conocidos calamares a la andaluza, que son parecidos a los calamares a la romana. Rebañamos y nos lo comemos. Y bien, espero que hayan disfrutado la experiencia que les invito a disfrutar en estos lugares cercanos a Barcelona y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.